Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 16 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, pueden enviarnos mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope y por internet, rcr.tv. Amanecimos, bueno, fuera del aire por una avería. Estamos en esta situación, no hay otra razón. Leemos tuit de Radio Caracas, estamos trabajando en su reparación, ofrecemos nuestras disculpas. Entre tanto, pueden continuar conectados con nosotros a través de nuestras distintas señales y plataformas, Periscope, YouTube y Facebook. Bueno, escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Algunos de estos temas los vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Amanecemos con la información de una nueva detención en las filas de la Fuerza Armada. Al menos se trata de un militar en condición de retiro, que era secretario de CODEN, ustedes recordarán, el Consejo de Defensa Nacional, mayor general Alexis López Ramírez, como destacan algunos periodistas y medios, forma parte de la misma promoción del Ejército de 1984, a la cual pertenece Miguel Rodríguez Torres, y también el actual ministro de la Defensa. Es información que destacan algunos medios de comunicación en versión electrónica desde el día de ayer. El Diario Nacional da cuenta de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada. La DGCIN allanó viviendas de 2 oficiales, lo destaca en su primera página impresa. Los tenientes coroneles Itber Marín Chaparro y Eric Peña Romero fueron detenidos el 2 de marzo con otros 7 integrantes del batallón Ayala del Ejército. Los acusan de traición a la patria e instigación a la rebelión. Sus familiares y abogados tendrán un derecho de palabra en la Asamblea Nacional el 4 de abril. El Universal, bueno, destaca declaraciones del ministro de la Defensa. Insistimos que forma parte de la promoción de 2 militares en condición de retiro detenidos. Padrino López rechazó rumores de golpe. También destaca el diario El Nacional que Brasil ofrece residencia permanente a venezolanos. Los países de la región se organizan para atender la ola migratoria. Una nueva medida administrativa adoptada por Brasilia que busca dar respuesta a la crisis migratoria flexibiliza los trámites de documentación para los indígenas venezolanos que buscan residencia temporal y amplia los beneficios de legalización a todos los ciudadanos. El lunes hay una reunión, me parece, el lunes y martes, entre los presidentes de Brasil y Colombia. Y el gobierno raciona electricidad en 6 estados durante 4 horas diarias. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. El sistema eléctrico, bueno, no tiene razón de estar como está, tomando en cuenta la cantidad ingente de recursos que supuestamente se han invertido, más de 100.000 millones de dólares, nos decía un especialista esta semana. Para conversar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto que tiene, bueno, lo que está ocurriendo con el sector eléctrico, pero también con la crisis del efectivo. Saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Ricardo Cusano. Él es vicepresidente de Fedecámaras. Gracias por atendernos. No sé si lo tenemos al aire. Buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad de conversar. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera reflexión al respecto. Hoy queremos hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y sobre todo esta crisis del efectivo, pero una primera reflexión o valoración sobre este tema de la crisis eléctrica y el impacto que tiene para el sector productivo de nuestro país. ¿Lo escuchamos? A ver, bueno, el impacto sin duda alguna es más que evidente y obvio, además de todas las vicisitudes, de todos los obstáculos que para poder producir los bienes y servicios que hace falta, que tanta falta están haciendo en el país, hoy se suma nuevamente una crisis eléctrica la cual pensábamos que se había superado. Recordemos que hace apenas 2 o 3 años atrás habíamos vivido un episodio de racionamientos, un episodio crítico en materia de electricidad, y en aquel momento se aludía o se encauzaba en torno a un fenómeno natural, pero hoy
que no existe ese fenómeno natural, que no es el niño el culpable, que no pareciera que no existen otras causas que la de la desinversión, la de la falta de mantenimiento y la de una gerencia errada. Bueno, se viene a complicar aún más la producción, porque tan sencillamente poder unir todos los elementos de productividad en un mismo momento, es decir, poder tener la materia prima, que nuestro talento humano pueda estar en el lugar de trabajo a la hora que es, en el momento que es, porque de repente tiene problemas de transporte público, o cuando hay el transporte no consigue el efectivo para poder llegar al trabajo, y en definitiva cuando puedes en todo caso tener todos esos elementos alineados. Bueno, ahora se suma una crisis eléctrica, que esos cortes si bien es cierto que están diciendo que son programados, yo en este momento me encuentro en el interior del país y hemos visto cómo no precisamente es una programación, la luz se va y viene, eso genera pérdidas importantes en los equipos, por más protectores, por más mecanismos de prevención que se tenga. Bueno, esta inestabilidad de electricidad genera grandes pérdidas a la inversión, una inversión ya hoy diezmada, poco actualizada, por un panorama que ya es por todos conocido, harto conocido, y que no vale la pena volver a dar la radiografía, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Ricardo Cusano, porque a propósito de, bueno, la falta de efectivo, que efectivamente se suma como a la larga cadena de situaciones, inconvenientes, producto de la crisis económica en nuestro país. Bueno, decía el presidente de su organización que este problema afecta a los trabajadores y por consiguiente la productividad, lo cual hay que sumar entonces ahora la nueva crisis eléctrica. Quisiera su comentario en torno a este tema y cómo están haciendo las empresas para sortear esta situación. Lo escuchamos. A ver, sin duda alguna el tema de la crisis de efectivo pasa por un tema de políticas públicas en materia económica. Hoy esto lo dicen los entendidos, los estudiosos de la materia. Hoy es más costoso la impresión del billete que el mismo valor nominal del mismo, ¿no? Pero además hemos visto cómo esa impresión de billetes tiene un costo, hay que pagarla. Igual la materia prima el Estado debe traerla, debe importarla. En otros casos se paga a proveedores internacionales que hacen estos billetes, y después entonces vemos, si a eso le sumamos la crisis de flujo de caja por la caída de la producción petrolera. Ayer veíamos un informe de que hoy están produciendo apenas 1.200.000 barriles diarios, con una caída de los precios petroleros, que si bien es cierto en el nivel histórico del petróleo, un barril en torno a los $60 es un barril a muy buen precio, pero bueno, sin duda alguna en un modelo donde el gasto público se incrementa, en un modelo donde el déficit fiscal se incrementa, no hay precio de barril que valga, ¿no? Entonces, con esta falta de ingresos en divisas, si tú no puedes traer los insumos y no puedes pagar los proveedores internacionales, no puedes imprimir los billetes, pero la masa monetaria sí se incrementa día a día en términos nominales, o sea, sí crece, pero no se imprime en la misma velocidad. Entonces tenemos menos billetes, perdiendo poder adquisitivo ese billete, y comienza esta distorsión tan aberrante que hay de hoy, por informaciones que se oyen, que bueno, que hay un mercado negro de billetes. El mismo sector público lo ha planteado, pero eso en definitiva son todas esas distorsiones macabras que se dan en torno a políticas económicas fracasadas. La falta de billetes afecta al pequeño y al mediano empresario de manera brutal, porque bueno, en la mayoría de sus casos son servicios prestados así: el kiosco, el taxista, el perro calentero, la señora que va a hacer funciones de apoyo en una casa, pues normalmente necesita el efectivo para luego trasladarse en el transporte, para poder comprar en el día a día lo que está adquiriendo, y la forma de suplantar esto es con mecanismos electrónicos, pero recordemos que hay posibilidades para la banca para poder traer los equipos, los aparatos, los famosos puntos, porque eso se pagan en dólares. Tienes un tema de interconectividad, tenemos todo el sistema de interconectividad, las operadoras telefónicas no se han logrado hacer las inversiones correctas, de vida adecuada, en el tiempo, por el modelo, por lo que ya hemos explicado. Entonces es un círculo que afecta a todos los eslabones de la cadena. Recordemos que la economía y sobre todo la empresa privada, la producción es sistémica. O sea, un eslabón que esté deteriorado por alguna circunstancia
afecta a todos, y en este caso todos los eslabones están afectados por toda esta retahíla de problemas que hemos nombrado, y al cual ahora también la crisis de efectivo se agudiza. Ahora, en la práctica, el impacto real, comentábamos uno de los efectos que tiene que ver con el ausentismo laboral, lo destacaba el presidente de Fedecámaras, pero también viene a afectar, bueno, la actividad de pequeños, medianos comerciantes. Los estacionamientos están perdiendo clientes, sin ir más lejos, producto de este problema, y efectivamente tiene que ver con la política del Estado, esto de, bueno, incrementar el financiamiento sin respaldo. Quisiera su comentario y qué han discutido ustedes internamente en el sector productivo para hacer frente a esta situación, tomando en cuenta, entre otras cosas, datos como el que usted mencionaba hace algunos días. La producción nacional no llega a 15%, decía, y me corregirá si me equivoco, en una actividad en el estado Zulia. ¿Lo escuchamos? Sí, correcto. Esas cifras que dábamos cuando tú ponderas todo el sistema productivo. Tienes un aparato de la construcción detenido casi en un 95%, tienes un sistema industrial operando al mínimo histórico con 70% menos de empresas, y a su vez las que están abiertas están trabajando al 30% de la capacidad instalada. Entonces, el planteamiento que se estudia y que se articula desde Fedecámaras, que nuestra función, además de la defensa de los principios y valores de la empresa privada, es presentar soluciones. Esas soluciones pasan por articular las necesidades de cada sector, los proyectos y proyecciones y perspectivas de cada sector, y por supuesto de cada región, que ahí se le suman unas especificidades bien complejas en términos de locación, de geografía y de realidades, ¿no? Entonces, lo que se presenta son grandes soluciones, grandes partes de las soluciones, y digo partes de las soluciones porque esas soluciones deben ser concertadas con todos los factores de la sociedad, o sea, seguir pensando en cómo reactivar el aparato productivo. Hoy que la diáspora ha creado además un importante hueco, una importante falencia en términos del talento humano que se ha ido, calificado y no calificado. Entonces pensar en la recaptación o la formación de nuevos que suplanten nuevo talento humano que suplante el que se fue, tienes que hacerlo de la mano de la academia. Pero las políticas en materia laboral tienes que reconstruirlas de la mano del Estado, porque ese es el deber ser, la tripartita del Estado y los trabajadores, pero no hemos tenido la voluntad política del Estado de sentarse para hacer esto. Y en definitiva, lo que hacen los empresarios es mantener, haciendo magia, apretando cada vez más el cinturón, poder mantener las Santa Marías arriba, y por supuesto los puestos de empleo para proteger a la familia venezolana a través de ese trabajo. Pero en definitiva, si no hay un cambio, una toma de conciencia y un cambio de rumbo en términos de políticas económicas, difícilmente esos planteamientos que la empresa privada hace y que aporta pueden ser exitosos, pueden tener un feliz fin, ¿no? Ahora, a propósito del tema que nos ocupa, que afecta a todo el mundo en nuestro país, que tiene que ver con el acceso a billetes que sí, son escasos, al margen de esta decisión de sacar a circulación una nueva versión del billete de 100.000, bueno, el gobierno se ha ideado la manera de hacerle frente, tratando de poner en práctica esto de las transacciones electrónicas, incluso tratando de seducir a los ciudadanos para que, bueno, compren petros, aunque no lo podemos hacer en bolívares. En fin, yo quisiera su comentario en torno a este tema, que al final del día no resuelve el problema de fondo, intenta dar soluciones que no son tales. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Usted ha ofrecido opinión concretamente con relación a esto del petro. ¿Lo escuchamos? Sí, a ver, el tema del efectivo lamentablemente no se está adecuando como se ocurrió en otros países. Por ejemplo, en Zimbabue ellos fueron adecuando su cono monetario a la hiperinflación que se los iba comiendo, y en paralelo llegó un momento que tomaron la decisión de abordar los problemas de fondo. Pero ahora bien, tú planteabas el tema del petro. El tema del petro en condiciones normales seguramente pudiese ser una idea interesante, porque de una u otra forma es la adecuación o la utilización de la modernidad, de las tendencias en materia financiera, en materia monetaria, ni mundiales, pero aplicarlas en Venezuela. Pero cuando tú el petro lo construyes sin ser, y esto quiero aclararlo, sin ser especialista, estos son los análisis de los especialistas del caso de las criptomonedas,
Cuando tú analizas el petro, pareciera más una emisión de deuda pública que efectivamente una criptomoneda. ¿Por qué? Porque si usted compra un petro, más allá de las dificultades que tú planteabas, que no lo puedes hacer en bolívares, tú compras un petro y lo quieres, el día que dices, ya no quiero tener este petro, lo cambio, ¿qué haces? Vas a reclamar tu barril de petróleo o tu pedacito de diamante. Eso es prácticamente inviable, pero después, para que una moneda tenga el valor como tal, el valor intrínseco, ¿cuáles son los principales factores? Uno, la usabilidad, es decir, que me lo acepten en cualquier lado, que yo pueda ir con una tarjeta de débito de Petros o una tarjeta de crédito avalada en Petros, como ya lo existe, por ejemplo, en Bitcoin, y yo puedo usarlo en cualquier establecimiento, no solo para grandes transacciones y contablemente poder cerrar en azul los números del Estado. Y además a eso se le suma la confianza. Cuando nos dicen que el Petro será asignado bajo los mismos mecanismos de DICOM y conocemos la falencia de asignación y liquidación del DICOM, bueno, ya tú dices, bueno, de ahí de entrada estás partiendo con un importante minusvalía en términos de confianza. Al final de la historia, María Alejandra, yo creo que lo que importa es que las medidas que se tomen para salir de esta crisis en términos económicos sean eficientes, sean funcionales y favorezcan a la mayor cantidad de ciudadanos. Y sin duda alguna, bajo el modelo que está planteado, ni el petro, ni las subastas de ICOM, ni cualquier medida que se tome va a tener efecto, porque no tiene la confianza y no tiene sobre todo la legitimidad de ser construido en el marco de un acuerdo nacional de todos los factores políticos y, por supuesto, de la sociedad civil, que en definitiva es la que motoriza una nación, ¿no? Estamos conversando, amigos, con Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámara. Si me permite, vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Y al regreso queremos escucharlos a ustedes, 482-9750 para su participación. A propósito de la crisis del efectivo, nuestro invitado mencionaba casos emblemáticos, él hablaba de Zimbabue, hay otros países de América Latina que han pasado por procesos hiperinflacionarios. Yo quisiera comentar con nuestro invitado este tema al regreso, porque ninguna moneda parece viable con los actuales índices de inflación, y la verdad estamos escuchando unos números que se pierden de vista. Si la inflación, han dicho los economistas en este espacio, es de 100% mensual, probablemente tengamos números cercanos a 400.000% de inflación. Eso es prácticamente imposible de imaginar, o al menos prever su impacto. Yo le dejo la inquietud, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan,
todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que abrimos los teléfonos para participar. Hablamos del efectivo. Bueno, reiterar a nuestra audiencia que estamos confrontando problemas técnicos, solo eso, y estamos trabajando para resolverlos. Nos acompaña Ricardo Cusano de Fede Cámaras, y yo dejaba una inquietud a propósito del tema de la hiperinflación, que está directamente relacionado con la crisis del efectivo. Con los actuales niveles de inflación, la Asamblea Nacional calcula 6.000% para febrero, anualizada. Bueno, da la impresión que no hay moneda que aguante. Habría que imprimir prácticamente cada mes o cada 15 días o cada semana una moneda de mayor denominación para llevar la marcha de lo que está ocurriendo en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, sí, lo acabas de explicar muy bien, María Alejandra. No es solo imprimir más monedas, sino adecuar el cono monetario, es decir, sacar moneda, sacar billetes de mayor cuantía, ¿no? El problema, y tú hacías referencia a otros procesos hiperinflacionarios, yo nombré Zimbabue, pero otros procesos que pudiésemos comparar con Venezuela, como por ejemplo lo ocurrió en Perú, como ocurrió en Argentina. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que su aparato productivo no estaba diezmado, no estaba deteriorado de los niveles que está el nuestro. Es decir, los problemas que ya existieron fueron problemas de índole monetario, financiero, de políticas fiscales, de políticas cambiarias, pero no de producción. Entonces todo subía de precio a un nivel exorbitante por el problema de las políticas económicas, pero el producto y el servicio existía. Y la adecuación, hasta la misma modernidad en algunos servicios, se iba actualizando los servicios. Pero el problema es que en Venezuela, al problema de la política económica, se le suma la inversión y se le suma el cerco legal y asfixiante que se le aplicó al aparato productivo. Entonces aquí tenemos lo peor de los dos mundos. Es el problema económico en términos de inflación, en términos de las políticas públicas, y por otro lado, el deterioro del aparato productivo. ¿Qué significa esto? Que tú no solo tienes que tomar medidas drásticas para parar la hiperinflación, sino que además tienes que meterte en un plan de rescate y de reconstrucción del aparato productivo. Y para que esas dos cosas ocurran, hace falta un gran consenso nacional y hace falta una gran voluntad política para que así sea, y donde no esté un modelo ideológico enmarcado o guiando ese proceso de reconstrucción, sino lo que esté es verdaderamente la coherencia, la lógica y la voluntad de salir de esta crisis. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, en la práctica, ¿cómo afecta el funcionamiento de las empresas el problema del efectivo? Hemos visto el drama, los ciudadanos acudiendo a entidades bancarias que no tienen billetes para responder, ni siquiera en el caso concreto de nuestros pensionados. Cuando acuden a un establecimiento comercial, bueno, intentan pagar vía electrónica, pero puede pasar que haya una falla eléctrica, como ha ocurrido en varias oportunidades, o que sencillamente se caiga el sistema que, bueno, no ha recibido la inversión para actualizarse. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque da la impresión, como ha ocurrido en otros países donde se ha aplicado este sistema económico, socialista, o algunos dicen directamente comunista, perdón, es decir, el colapso de la economía. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, si ustedes lo observan a propósito del funcionamiento de la actividad productiva o no de momento. ¿Lo escuchamos? Claro, María Alejandra, claro, es evidente que el efectivo y el colapso, la crisis del efectivo está acelerando el colapso a toda la problemática que ya conocemos. Y es muy sencillo, y te voy a hacer un ejemplo práctico. El señor que tiene ahorita, que está ahí en el paraíso con un camión que vende frutas, verduras, si no tiene un punto de venta, la gente tiene que pagarle en efectivo, más allá del valor que sea. Si la gente no tiene acceso a efectivo porque va al banco y apenas 10% de 10.000 unidades lo que puede retirar, porque lo que está en los libros en términos contables en el Banco Central apenas un mínimo porcentaje, un 3% de toda esa masa monetaria que integra la masa monetaria venezolana es lo que está impreso en billetes. Entonces, si no hay el billete para comprarle al señor del camión la fruta,
esa fruta es perecedera, se daña, se pierde, y ahí hay una pérdida patrimonial para ese señor, y seguramente no podrá pagar los salarios de quien lo apoya en ese producto de venta. Pero además, fíjate cómo está concatenado, esa fruta la generó algún productor en algún sitio, un productor que seguramente está esperando el pago luego de que se venda. O sea, ahí hay una cadena comercial. Entonces se afecta con el simple hecho de no poder tener el efectivo, porque es un producto perecedero. Eso súmale el problema del transporte. El transporte público en Venezuela se maneja en un 99% en efectivo. ¿Por qué? Porque la verdad es que no todo el mundo tiene el acceso a un taxi, puede montar un taxi para ir al trabajo y para regresar. Y en las ciudades donde hay metro, bueno, conocemos los niveles de eficiencia que tiene en este momento, porque se hizo insuficiente, porque no hubo el mantenimiento preventivo y sobre todo no hubo la reinversión y hacer crecer los servicios. Entonces, el colapso, sin duda alguna, está sucediendo, y sin duda alguna la crisis del efectivo afecta a toda la cadena de producción, porque la telefónica, que nos brinda un servicio para nuestro celular, si la gente no tiene el efectivo para poder comprar la tarjeta o para recargar en un kiosco, no lo puede hacer, y hay una falta de productividad para el usuario porque no tiene el servicio, y para la empresa que no está vendiendo su producto. Entonces, sin duda alguna, esto es sistémico, y si mientras no se entienda así, mientras no se entienda que cualquier, y más cuando un cuerpo está tan enfermo como puede estar el cuerpo de la economía venezolana, cualquier pequeña nueva enfermedad, cualquier nuevo problema afecta de manera exponencial aún más esta grave crisis, este grave panorama que estamos describiendo, que por demás tiene solución, que es lo importante y es lo que la gente tiene que saber. Esto tiene solución en corto, mediano y largo plazo, en facetas, se irán solucionando cosas, pero hace falta la voluntad política de solucionarlas, de oír, de hacer conciencia de que se está equivocado en el modelo económico, y así la historia lo reconoce, porque donde se ha intentado aplicar esto ha fracasado, pero en todo caso hay esperanza de poder salir de esto, siempre y cuando sí o sí tengamos todos esa oportunidad de trabajar en una misma vía, pero seguramente no estará enmarcado en el plan del socialismo 21. En la mayoría de los casos, señor Cusano, la solución a una crisis de estas dimensiones, ha sido justamente el cambio político, pero el gobierno se niega. Quisiera su comentario. Ustedes también se han referido a este tema. Ahora mismo me viene a la mente el caso de Argentina, es decir, cuando la economía colapsó, finalmente, hubo un cambio. Hay otros ejemplos parecidos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, sin duda alguna, la economía venezolana ha estado sometida o ha ido siempre de la mano de unas necesidades políticas, de la implementación de un modelo político. Si ese sigue siendo el pensamiento, siguen siendo las premisas para construir las políticas económicas en materia, para construir las políticas públicas en materia económica, bueno, sin duda alguna no hay oportunidad de cambio. Entonces, sin duda alguna, aquí lo que tenemos que hacer es leer el librito que nos marca cuál es el modelo productivo constitucional en Venezuela, y no es otro librito que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional. Ahí está enmarcado el respeto a la propiedad privada, el respeto al libre ejercicio de los derechos económicos, de que cada quien pueda hacer lo que quiera, cuando quiera, en el marco de respeto de los terceros, o sea, en el marco del respeto de la ley, y sobre todo está enmarcado el no tener que estar dependiendo del Estado en términos de dádivas, sino que lo que ahí se refleja en esta Constitución Nacional es un modelo de oportunidades donde cada quien tendrá retribución o éxito, tendrá éxito, retribución y una mejor calidad de vida en torno al esfuerzo que aplique y en torno al trabajo y el esfuerzo que realice para poder obtener mejores retribuciones en su trabajo, en su emprendimiento, en su desarrollo personal, profesional, ¿no? Gracias, Ricardo Cusano, por atendernos, acompañarnos, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Me dicen que regresamos a nuestra señal original, 750 AM en su dial en Caracas. En Ciudad Guayana nos reciben a través de Eléctrica 97.7 FM. Al regreso abrimos las líneas 482-9750 para su participación. Hablamos acerca de la crisis del efectivo. Hacemos una pausa y ya venimos.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, levántate y anda. Según la Organización Mundial de la Salud, luego de los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, donde los más afectados en todas las regiones del mundo son los mayores de 60 años. Las causas de las caídas son multifactoriales, desde la pobreza, el hacinamiento, los entornos urbanos con barreras para la movilidad como la falta de aceras, basura, falta de mobiliario urbano están implicados. Son factores que podemos cambiar por medio de políticas públicas. Sin embargo, mientras nos implicamos, dirijamos nuestra atención a lo que tenemos al alcance de la mano: el aumento de la actividad física y la mejora del equilibrio. Te reto a probar tu equilibrio con el test Levántate y Anda. Importante, si tienes problemas de movilidad puedes hacer el test, pero busca a alguien que esté presente en caso de que necesites ayuda. Empezamos. Necesitas una silla, un espacio para caminar, un cronómetro, tiza o tirro para marcar el piso y, para hacerlo mejor, una persona que te ayude. Busca una silla sin ruedas y con apoyabrazos y ubícala en un espacio donde luego de levantarte puedas caminar 3 metros. Para saber que cubriste la distancia, haz una marca en el suelo para señalar el punto de llegada. Luego, adulto mayor, levántate y anda. Debes ser capaz de levantarte solo de la silla, caminar los 3 metros, hacer un giro en la marca que hiciste en el piso y regresarte a sentarte en la silla. Todo en 20 segundos. Antes de hacer la prueba, está permitido que hagas un ensayo para estar seguro de lo que vas a hacer. La prueba Levántate y Anda busca destacar el conjunto de la capacidad de hacer transferencias de peso, la estabilidad del tronco, la fuerza de contracción del cuádriceps para poder hacer un movimiento funcional como pararse de la silla y caminar. Por ello, tener problemas para levantarte o usar los apoyabrazos para lograrlo, caminar con dificultad o regresar a la silla para lanzarte en ella en vez de sentarte, son los factores que deben llamar tu atención para consultar con un especialista. La estabilidad y la fuerza del adulto mayor son factores claves de su independencia, autonomía y de su salud muscular y articular. Tómate 20 segundos para conocer si pisas con pie firme. Levántate y anda. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR,
750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis del efectivo. La pregunta es ¿por qué no hay billetes suficientes? Y efectivamente tiene que ver con la política del Estado, tiene que ver con justamente esta decisión de incrementar la liquidez sin correspondencia con la productividad en nuestro país. Nos acompaña Tamara Herrera, vía telefónica, economista. Ella es directora de Síntesis Financiera. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes como siempre. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa. Insistimos, nos interesa mucho conocer cómo está haciendo usted, me refiero a los oyentes, para resolver con esta crisis del efectivo, pero iniciaría conversación con nuestra invitada acerca de este tema. ¿Quién tiene la responsabilidad? Hemos visto datos preparando el programa que nos habla de un incremento de la liquidez de más de 1000% en los primeros meses de este año. No sé si corresponde con la información que usted maneja. ¿La escuchamos? Bueno, no exactamente, pero sí le puedo decir que el crecimiento de la liquidez monetaria, es decir, la cantidad de dinero a la disposición de las personas, en solo un bimestre, en los 2 primeros meses de este año, se duplicó. El año pasado, que ya crecía en una manera amenazante y exagerada y haciendo récord histórico, tardó 6 meses en duplicarse. O sea que este año efectivamente vamos a acentuar aún más, precisamente porque no hay recursos propios de parte del Estado para pagar todos los bonos que está creativamente poniendo sobre la mesa más aún durante campañas electorales, y los tiene que terminar emitiendo el Banco Central de Venezuela. Entonces hay un crecimiento que, como bien dices, no se corresponde con la cantidad de papel moneda en circulación. Entonces se emite mucho dinero y ya estábamos hace más de 2 años en una situación que se hacía cada vez más crítica, la ausencia de billetes. Después vino el shock cuando retiraron el billete de 100 y no ha habido forma de solucionarlo. Y esto es una cosa que solamente compete a las autoridades monetarias y concretamente al Banco Central, que por ley es el único que puede emitir dinero y además el único que puede imprimir papel moneda. Entonces, quien tiene el rezago en ese atraso gigantesco en el efectivo es el Banco Central, y los bancos están a la espera que les llegue el efectivo porque también ellos tienen un problema de atención al público y hay un severísimo racionamiento por sencillamente ausencia y escasez. Y donde hay escasez, hay precios extras y mercados negros, que es lo que ha estado pasando desde hace ya varios años, pero ha llegado a un punto y unos porcentajes impresionantes, y lo peor es que no estamos viendo, no hemos percibido ni sabido noticia de parte de las autoridades que digan que van a resolver o que están haciendo algo para resolver el problema del efectivo, sino más bien gastando dinero en hacer un poquito más seguro el billete de 100.000, cuando lo que estamos es que necesitamos 4 veces más efectivo, más dinero, papel moneda en circulación del que hay ahora, y no se está produciendo ese encargo de billetes. Y yo no sé si es para crear una moneda comunal y crear ese espacio, y eso obviamente presentaría un gravísimo problema de aceptación por parte de trabajadores, de las empresas, de las bodegas, de los negocios, porque tiene que ser algo universalmente aceptado, aparte de estar en la ley del Banco Central que nos rige.
en la Constitución, que establece que la moneda de cambio de nuestro país es el bolívar. Ahora, a través del Twitter, las redes sociales nos envían las siguientes inquietudes. Oscar Molina, por ejemplo, dice, tienes el problema del efectivo, también el problema de los puntos lentos, pasan, no pasan, cobran 2 veces, me ha pasado varias veces. ¿Qué responde usted a este tipo de circunstancias producto de la crisis que ha creado esta política del Ejecutivo Nacional? ¿La escuchamos? Bueno, precisamente, el problema es que no es que falle una cosa, sino que cuando falta el efectivo de la manera tan aguda y tan grave como está esa ausencia en estos momentos, y ocurre sobre una situación general de atraso en la actualización de los sistemas de comunicación, de las plataformas de comunicación, de los equipos y puntos de venta, de los teléfonos en la cantidad necesaria para la población. Entonces, todos los otros medios de pago, que son los medios de pago electrónicos en los negocios, o apenas ahora que se está desarrollando la cultura de el que tenga un teléfono inteligente puede pasarle un saldo a otra persona. Todo ese proceso, todas esas transacciones electrónicas que podían aliviar la escasez de efectivo, también están ocurriendo en un país que tiene un atraso tecnológico brutal y un deterioro de la infraestructura tecnológica muy fuerte. Entonces los puntos de venta no alcanzan. Ahora el negocio del efectivo, la escasez de efectivo, convirtió a tener efectivo en un negocio. Por lo tanto, por primera vez, antes los comerciantes buscaban desesperadamente un punto de venta y ahora te encuentras con que estacionamientos no tienen ningún incentivo para solicitar el escaso aparatito del punto de venta, porque le resulta mucho más lucrativo recibir y forzar a la gente a conseguir como sea el efectivo, y él tiene alguna provisión de efectivo y hace con eso un negocio. Parece que ayer salió una resolución que está obligando a los estacionamientos a solicitar puntos de venta, pero de nuevo, es todo que tiene que ocurrir por intervención, porque no tienes una situación normal y de fluidez en la economía desde hace mucho tiempo. Tienes todo el problema de escasez de divisas desde hace años, y Venezuela se reconoce sencillamente porque hay escasez de cualquier cosa que tú menciones en este momento. Desde hace al menos 4 años Venezuela vive en una cola esperando el precio de algo que aparece en el mercado negro. Que se comunican a través del 482-9750. María Rodríguez nos llama desde Antímano. Muy buenos días. Fíjate, yo estoy bien preocupada. Todo lo que están diciendo ustedes es una realidad absoluta. Pero hay algo que no se dice, María Alejandra. Cuando nosotros, todos los consumidores, vamos a comprar, si no tenemos efectivo, tenemos que pagar el doble de lo que cuestan los productos con la tarjeta de débito. ¿Qué sucede? Ahora resulta que se está implementando que ya ni siquiera, aquí en Antímano sucede, ni siquiera te quieren aceptar el efectivo, porque un producto que cuesta 60.000 bolívares en efectivo, por decirte algo, te lo quieren vender en 120 con la tarjeta de débito. Entonces, como comprenderás, no solamente es que el dinero no nos alcanza, porque no le alcanza a nadie, sino que también nos están robando. El banco es increíble lo que uno hace, esto es insufrible. No solamente son 40 horas de cola para retirar 10.000 bolívares en el cajero, sino que te quitan cada vez que vas a retirar 10.000 bolívares, te están quitando 6.500 bolívares o 6.50 de cada bolívar para tú poder tener 10.000 bolívares. ¿Y qué haces con 10.000 bolívares, Alejandro? Esto es increíble lo que nos está sucediendo, y pareciera que nadie se da cuenta de eso. Cuando digo nadie me refiero a la gente del gobierno. Si uno va a Katia, consigue los colectivos con bolsas, sacos inmensos de dinero, mientras el pueblo, nosotros estamos sufriendo y pasando las calamidades, no solamente en comida, sino en medicamentos, en transporte, en salud. Hay que subirse en el metro a las 9, 10 de la mañana para que veas cómo nos morimos. La gente se desmaya. Cada 2 segundos se está desmayando una persona en el metro. De verdad que esto es increíble. Sería un rosario de cosas las que te tendría que decir, porque soy trabajadora social. Sin embargo, sé que este tiempo es corto y te agradezco mucho la oportunidad que me has brindado. Gracias. Sí, escuchamos con mucha dificultad, pero bueno, entendimos la primera parte del mensaje. Ya le doy la palabra a nuestra invitada para contestar. El señor Luis Calderón, oyente de La Guaira, le agradezco brevedad. Nos acompaña Tamara Herrera vía telefónica. Adelante, ¿lo escuchamos?
Buenos días, María Alejandra. Mira, le llamo para la siguiente denuncia. Ahora resulta que a raíz de la escasez de efectivo, eso se ha convertido ahora en un negocio. Ahora prácticamente es un bachaqueo con el efectivo. Si uno necesita 100.000 bolívares, ahora resulta que uno tiene que pagar 100.000 bolos más para poder obtener 100.000 bolos de los reales de uno, que a uno le pertenece. ¿Qué parece? Eso era todo. Gracias. Le doy la palabra a nuestra invitada para contestar y yo agregaría la siguiente inquietud. Algunos están proponiendo, y hablo concretamente de uno de los candidatos presidenciales, o al menos su asesor económico, dolarizar la economía para hacer frente a la actual situación. ¿Qué responde a los invitados y su opinión acerca de este tema? La escuchamos. Bueno, yo creo que ambos invitados han sido elocuentes en comprender que la escasez de efectivo ha creado un mercado negro de efectivo, es decir, de papel moneda. Y no es que cuestan más las cosas, están aumentando los precios de las cosas pagadas a través de tarjeta de débito. No, es que el efectivo se convierte tan atractivo que la única forma de conseguir las cosas más baratas es pagando en efectivo, porque para el comerciante es mucho más interesante en esos puntos informales y en esos mercados solamente reciben efectivos, como bien muestran la cantidad de sacos que están a la vista de efectivo, de gente que lucra con ese efectivo. Y entonces su punto de atracción es vender un producto mucho más barato de lo que cuesta en un punto de venta, precisamente para obtener el efectivo, que es el elemento de lucro más importante ahora, donde las comisiones, según se escucha, están en el orden de 100% y hasta 160%. Entonces, eso es una situación gravísima que solamente puede resolver el gobierno emitiendo la cantidad de dinero necesaria o mejorando a una velocidad astronómica toda la plataforma de sistema de pagos electrónicos del país para todo el mundo, lo cual es muy exigente y es imposible hacer en el corto plazo porque llevamos varios años en este declive y hoy se necesita 4 veces más efectivo para estar medianamente normalizada la situación y que no cree la recesión que crea esto, porque significa que alguien no puede vender ni comprar sino en ausencia de efectivo. El tema de la dolarización es un tema muy interesante, muy importante y de mucha prudencia. Primero, es un asunto serio, no se debe hacer política con eso y hacerle creer a la gente de que cuando hablas de una dolarización, es decir, de cambiar la moneda de curso legal hoy, que es el bolívar, y que pase a ser el dólar o cualquier otra moneda de otro país que asumamos, no significa que tú estás inmediatamente, tu salario se fortalece automáticamente. Se abusa de la ilusión monetaria que crea el hecho de estar cobrando en dólares. Cuando pasas a una dolarización hay un proceso muy exigente que debe ser muy bien elaborado y muy bien pensado de escoger cuál es el tipo de cambio al cual se cambia, se recoge y se retira toda la cantidad de bolívares en circulación en el país y se cambian por dólares. Y allí, dependiendo de ese tipo de cambio, resulta que tu salario, si tú ganas hoy 500.000 bolívares al mes, entonces ese salario, según el tipo de cambio que te toque, se puede reducir a $10 o según el tipo de cambio que se escoja puede reducirse a $5. Y entonces la gente lo que tiene que saber es que no es una caída del salario, sino que no va a producir automáticamente un fortalecimiento del salario. Lo que produce la fortaleza del salario es la fortaleza de la economía y de su productividad y no la ilusión de la dolarización. La dolarización tiene muchas ventajas para estabilizar en el corto plazo este infierno de la hiperinflación que estamos viviendo, pero tiene muchísimas exigencias de ejecución y sostenibilidad, que también las tiene cualquier otro programa económico que tenga que corregir este infierno en el cual está viviendo todo el país. Y las exigencias son muy similares. La diferencia es que, por ejemplo, si tú te equivocas o no sale tan bien implementado un plan económico de ajuste con una nueva moneda que no sea extranjera, sino que nosotros hablamos de un bolívar nuevo o algo, una reforma monetaria como lo han hecho muchos otros países, tú puedes corregirla, pero lo que tú no puedes es rebobinar, digamos así, echar para atrás una dolarización.
Eso sí es muy fregado, así que es un asunto para tomar muy seriamente, y creo que todos los economistas, ahora que ha logrado ponerse esto en la agenda pública, gracias a las elecciones presidenciales, es muy importante que sea un asunto analizado y ejecutado en todo caso con seriedad, y obviamente sería ejecutado en todo caso por otro gobierno, porque este gobierno seguramente va a estar haciendo una reforma monetaria, y quién quita que ahora el petro sirva también para convertirse en una moneda de curso legal, y con eso te paguen ahora prestaciones, que es lo que yo creo que va a empezar a hacer el gobierno muy pronto, para facilitar la aceptación del petro como medio de pago en el país. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, acompañarnos, economista. Ella es directora de Síntesis Financiera, expresando opinión y análisis acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y lo que está ocurriendo con el efectivo, la escasez de billetes en nuestro país. Hacemos una nueva pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la redacción, Jackson Vargas, en la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez, César Umbría y María Alejandra Silva. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron